Hola, ¿cómo están? Aquí trayéndoles el fanfic que pasaría si Subaru caía en el mundo Las Quintillizas temporada 1 capítulo 2 parte 2, así que, me dejó de más palabras y que comience el fanfic. Subaru diría: les agradezco por la bienvenida, y que me quieran dar una segunda oportunidad. Yotsuba diría: si eres bienvenido en nuestra casa, lo diría con una sonrisa. Miku diría: pensé que te habías rendido. Nino diría: pero si no mal recuerdo que te he dicho que no necesitamos un profesor particular. Subaru diría: pues tendrán que demostrármelo. Nino diría: tenemos que demostrarte. Lo diría confundida. Subaru diría: así es, presentarán este examen ahora y tengo un mejor trato. Prometo que no le voy a decir a nadie una palabra. El que apruebe este examen. Todas las quintillizas se crearían impresionadas a la pregunta que había dicho Subaru. Yotsuba diría: esto es una broma. Itsuki diría: está bien, hagámoslo, solo tengo que aprobar y así nunca en mi vida te volveré a ver. Yotsuba diría: chicas, ánimo. Miku diría: ¿con cuánto se aprueba? Subaru diría: se aprobar con 60, no mejor con 50. Lo diría con una sonrisa retadora. Nino diría: no tenemos ninguna. Te equivocas, a subestimarnos las horas pasaban. Subaru diría: ya terminé de evaluar, es increíble, hay un 100 sumando todos los puntos. Lo diría con bajos ánimos: no me digan que ustedes. Nino diría: corran. Todas las quintillizas empezarían a correr. Subaru diría: estas chicas corren el riesgo de reprobar. Subaru diría: maldición, no imaginé que cleaverar ese trabajo ya mismo tiempo. Mis estudios iba a ser agotador, al menos llegué al colegio. Subaru se daría cuenta que un carro muy lujoso estaba al lado de él. Subaru diría: en mi vida había visto un carro tan lujoso. Me preguntó de quién será, pero se daría cuenta que alguien conocido bajaría del carro. Itsuki diría: ¿qué quieres? ¿Que me miras tanto? Que grosero. Yotsuba diría: buenos días, Subaru. Subaru diría: ¿cómo van a huir de vuelta? Oigan, regresen aquí, no tengo nada, soy inofensivo. Nino diría: no nos engañarás. Miku diría: no vas a tratar de enseñar cuando bajamos la guardia. Subaru diría: pero ¿por quién me están tomando? Itsuki diría: admito que tenemos 100 puntos débiles, pero lo resolveremos nosotras mismas. Miku diría: podemos estudiar nosotras mismas. Subaru diría: entonces creo que repasaron el a escuchar la pregunta. Primera pregunta: durante la batalla de Itsukushima, ¿quién fue el general que fue derrotado por Mori Motonari? Itsuki solo sonreír iría, se daría la vuelta haciendo un puchero. Subaru diría: impresionado. Lo ven. Subaru diría en su mente: me he dado cuenta que estas chicas odian bastante el estudio, y me di cuenta otra cosa, es que también me odian. Tengo que ganarme la confianza de alguna de ellas, no me rendiré así. Miku respondo bien esa pregunta entonces porque no me había respondido la pregunta. Señora diría: aquí tienes tu almuerzo. Subaru diría: oye Miku, ¿ya vas a almorzar? Lo diría con una sonrisa fingida: me preguntaré qué estarás llevando, un sándwich que cuesta 350 yenes. Subaru confundido diría: ¿qué es lo que vas a beber? Miku diría: refresco de matcha, en realidad me gustaría probarlo. Diría Subaru. Miku diría: eres malo, por eso no te invitaré nada, así que olvídalo. Subaru diría: es cierto, ¿puedo preguntarte algo? Es sobre de la pregunta de esta mañana. Miku solo se quedaría impresionada. Yotsuba diría: Subaru Natsuki. Lo diría asustando Subaru por la espalda. Subaru diría: Yotsuba. Yotsuba diría: perdóname por ya dime Miku lo que te dije, pero sería interrumpido por Yotsuba. Diría: mira, esto es mi tarea de inglés, me equivoqué en todas. Lo diría riéndose. Subaru iba a responder pero sería interrumpido por Ichika. Ichika diría: no los interrumpa. Yotsuba. Yotsuba diría: interrumpo. Lo diría confundida. Yotsuba diría: creo que también deberías estudiar con nosotros. Ichika. Ichika diría: creo que no, con lo tonta que somos creo que solo estorba. Haría. Subaru diría: no es razón para no estudiar. Ichika diría: además creo que estaría bien que estudiemos todo este año, deberíamos estar disfrutando nuestra juventud y pensar un poco en el amor. Subaru diría: el amor, esa es una acción estúpida e inferior comparado a estudiar. Siéntanse libre de enamorarse de quien quieran, pero recuerden esto: si piensan de esa manera, entonces ser un estudiante de secundaria va a ser el único rango al que llegarán en toda su vida. Lo diría fríamente Subaru. Ichika diría: ya está perdido, ya no tiene salvación. Pero en su mente de Subaru diría: creo que no soportarán si consiguen novio. Yo tuve que lograr muchas cosas por el amor de Emilia. Lo diría decaído. Yotsuba diría: yo jajaja, ¿qué hay de ti? Miku
Miku, ¿te gusta alguien del colegio? Miku solo se sonrojaría y diría no es nadie y solo se marcharía. Subaru diría ¿qué está pasando? Yotsuba diría por su cara me doy cuenta y chica diría no nos podemos equivocar y dirían las dos Miku está enamorada. Subaru diría que Miku está enamorada y eso que a mí me sirve, tengo que ser que estas chicas se pongan a estudiar. Subaru diría y esto una carta y dice de Miku. Subaru solo le abriría y se pondría a leer la carta, diría después del almuerzo ve al techo, tengo algo que decirte no importa lo que haga, ya no puedo aguantar más este sentimiento. Subaru diría y esto es una carta de amor, le gustó a Miku pero ¿cómo esto es posible si apenas ha pasado 3 días que fue su casa? Lo diría con bastante confundido y nervioso. Itsuki diría ¿por qué tienes esa sonrisa tan rara? No te soporto. Subaru diría muy nervioso no es cierto, no estaba sonriendo, lo diría gritando esto debe ser una broma. Cálmate Subaru, no debería estar molesto por esto pero creo por esto por la carta de Miku, lo diría con una sonrisa malvada como suponía, caí en el truco más bajo de todos, no puede ser es Miku, lo diría Subaru nervioso. Miku diría menos mal si leíste mi carta, habría sido mejor decírtelo en el almuerzo, pero no quería que nadie se me escuchara. Subaru diría en su mente por favor espero que no es lo que estoy pensando ahora. Miku diría Subaru ¿sabes qué? Subaru en su mente escucharía lo que habían dicho las chicas hace un momento. Miku estaba enamorada. Subaru diría oye Miku, lo diría nervioso. Miku diría su Alcata. Subaru diría confundido su Alcata que casi de declaraciones esto. Miku diría por fin lo dije. Subaru diría oye Miku pido tiempo, es una clase de declaración que rara. Miku diría pero qué molesto eres es lo que preguntaste hasta mañana. Subaru diría en sus pensamientos lo que yo dije sobre esta mañana. Ay, sí ya me acordé. Oye Miku no te vayas, te espera. Subaru empezaría a detener a Miku, pero se daría cuenta que haría caer su celular. Perdón Miku, no quería hacerlo. Subaru se agacharía para ver el teléfono, se daría Shingen. Miku diría lo viste con una voz fría. Subaru días y con nerviosismo a Miku solo se taparía las manos y diría no le digas a nadie me gustan los generales de la era Sengoku. Todo esto comenzó es por el juego que me prestó Yotsuba, fui atraída por las ambiciones de los generales, entonces comencé a leer sobre ellos. Les gustaban actores grupos a modelos, pero a mis compañeras usualmente en cambio a mí me gustaban los hombres adultos con vello facial. Miku diría al final decir soy muy rara. Subaru diría sí que es un poco rara pero este puede ser mi oportunidad, para mí no es raro, deberías confiar más en tus gustos, también tengo un conocimiento muy profundo sobre los generales, en mi anterior examen de historia conseguí la mayor puntuación. Miku diría emocionada en serio. Subaru diría en su mente la tengo, mordió el anzuelo. Subaru diría no es por presumir pero soy el mejor de nuestra clase, si me aceptas como tutor particular, te enseñaré más cosas sobre ellos. Miku diría entonces crees que tú sabes más que yo. Miku empezaría a decir rápido entonces responde esto la historia es muy famosa cierto pero ¿sabías que eso no es cierto? ¿Realmente sabes cómo llamaba Nobunaga a Hideyoshi? Subaru diría espérate si no mal recuerdo ratón calvo. Miku diría muy bien en su mente de Subaru diría gracias profesor. Miku empezaré a decir preguntas sobre la historia de Japón hasta acá tarde. Si era Subaru diría ya debería irme a mi casa, ya es muy tarde pero si tú quieres hablar conmigo sobre esto podría hablarlo en la sesión de clases. ¿Qué dices Miku? Miku estaría pensando y diría si tanto insistes, está bien. Subaru en su mente diría por fin gané, solo queda buscar un buen lugar donde estudiar con Miku. Pero Miku diría como propuesta de amabilidad por fin puedes probarlo. No dijiste que querías probarlo, no te preocupes, no lleva mocos, no te preocupes, es solo una broma. Subaru diría en su mente esta palabra me suena conocida, de donde lo hubiera escuchado. Miku diría ¿acaso no entendiste la referencia? Ya veo, así que este es tu límite, parece que no me sirves, lo diría marchándose. Subaru diría perdón, me llevaré todos esos libros. Subaru
diría en su mente Miku. ¿Tú crees que he vivido en mi pasado te aterra? Arias, soy conocido por nunca rendirme. Esta maldición que me dio la bruja me sirve para no rendirme jamás en mi vida. Miku, estaba esperando tu llegada, lo diría Subaru. Miku, diría ¿qué es lo que quieres Subaru? Subaru, diría te reto a un duelo si no mal recuerdo la era Sengoku es tu favorita ¿verdad? Esta vez, tú harás las preguntas y yo solo tendré contestarlas muy fácil ¿verdad? Lo diría Subaru confiado. Miku, diría parece que tú no comprendes ¿verdad? Subaru, diría sí soy algo terco pero tienes miedo de que te gane en tu espacialidad. Miku, diría viento bosque fuego montaña de Takeda Shingen. ¿Cuál es el significado de viento? Subaru iba a responder es fácil pero sería detenido por Miku. Miku, diría la respuesta correcta es moverse suavemente como el viento, lo diría para ponerse a correr. Subaru, diría esto es broma es verdad solo sabe más que huir sobre los estudios solo me queda alcanzar la Subaru diría pero si esto así no lo permitiré, lo diría para ponerse a correr. Subaru, cuando empezaré a correr se daría cuenta que chocaría con alguien. Yotsuba diría Subaru Natsuki deberías lo crees. Subaru diría ya perdón, ¿has visto a Miku? Yotsuba empezaré a decir que se fue por esa dirección. Subaru empezaría a correr pero se daría cuenta que chocaría con alguien con la que chocaría sería nada más y nada menos que Yotsuba diría hola Subaru Natsuki. Subaru, diría Yotsuba lo dirían confundido. Yotsuba, diría deberías tener un poco más de cuidado. Subaru solo miraría bien a Yotsuba y diría si no fuera tú ya me preocuparía, porque cuando hay una doble significa que la persona pronto va a morir. Yotsuba, diría no quiero morir lo diría llorando. Subaru, diría es mi imaginación. Osa Yotsuba, tiene muy cabello largo no me la creo. Tú eres Miku lo diría para ponerse a correr. Subaru, diría pequeña tramposa pasé 2 días en la biblioteca estudiando sobre la era Sengoku. Miku, le diría eres un mentiroso no te creo, lo diría muy agitada para seguir corriendo. Subaru, diría corriendo por fin y tú ya podemos hablar sobre las mismas cosas, estudié estos 2 días para saber más de tus gustos, lo diría muy agitado. Miku empezaría a hacer las preguntas, mientras corrían Subaru se daría cuenta y empezaría a responderlas mientras no puedo más estarían respirando rápido porque habían corrido mucho y estábamos donde agitados. Subaru, diría es increíble ahorita es correr a la misma velocidad que yo es verdad lo que me está diciendo diría Miku porque soy la chica más lenta de toda la clase. Miku, diría hace calor lo diría para quitarse sus medias. Esta chica, ¿qué le pasa? ¿Acaso no tienen vergüenza? Diría Subaru. Subaru diría toma Miku no mal recuerdo, a ti te gusta mucho este refresco ¿verdad? Al menos, es un poco regalado porque 110 bienes, no son nada baratos en ese entonces dijiste que Mitsunari Shida bebió té el cual contenía mocos de Kichioya ¿verdad? Subaru, diría no sabes lo difícil que fue encontrar esa referencia pero Yotsuba, le agradezco bastante porque ella fue la que me ayudó a encontrar esa referencia. Miku, diría tú le contaste Yotsuba sobre mis gustos, lo diría muy seria. Subaru diría no lo hice, no quieres que tus hermanas se enteren sobre tus gustos. Miku, diría no quiero de todas mis hermanas, soy peor la que tiene peores notas. Subaru, diría eso debería ser mentira tú conseguiste la mejor nota en mí pero creo que por todas mis hermanas todos también pueden hacer lo mismo ni modo somos quintillizas. Subaru diría yo no lo creo. Miku, tú me has dado cuenta cuando hice los exámenes que cada una de tus hermanas respondió cada pregunta diferente y si no me crees acá, yo te muestro ven mira la hoja. Miku, diría impresionada cada una de mis hermanas respondió cada respuesta diferente. Subaru diría exacto, tuvieron un aproximado de 20 puntos, pero he visto el lado positivo de este resultado, si tú puedes hacerlo todas pueden hacerlo también. Ichika Nino Yotsuba Itsuki y también Miku creo que todas tienen potencial de sacar 100 puntos. Miku diría ¿qué pasa con ese razonamiento tan lamentable? Realmente tienes mucha confianza en la palabra todas. Subaru, diría me gustaría que las 4 chicas serían comprometidas igual que tú. Yotsuba, diría les dije que vinieran a Amira, allá no pude convencer a las otras 4, pero al menos puedes convencer a una más. Subaru, diría Miku has venido también. Miku, diría las palabras de Subaru han hecho pensar solo un poco que quizás yo también pueda hacerlo por eso debes asumir la responsabilidad manos te juro que no te arrepentirás. Yotsuba, sí aceptaría a Miku y le diría ¿acaso Subaru
Natsuki es el que te gusta. Miku solo se sonrojaría, le diría no lo es. Espero que les haya gustado mucho este fanfic. Si quieren el capítulo 3 como Erich o siempre solo apóyame y pronto van a tener el tercer capítulo diciendo esto. Nos vemos.